Hola chicos, nuevamente bienvenidos a esta segunda entrega de lo que tiene que ver con los procesos de investigación dentro del semillero de investigación Forma. Recordando la anterior vez o el anterior video, trabajamos lo que tiene que ver con el tema y el título de investigación. Para este caso ya vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, la etapa número 3. Desde allí vamos a trabajar en esta entrega lo que tiene que ver con la descripción del problema y de una vez vamos a trabajar lo que tiene que ver con la formulación del problema. Estos dos, al igual que el resto, van totalmente articulados. De allí la necesidad de trabajarlos los dos en este momento. El planteamiento del problema. Entonces, esta etapa en la cual es la necesaria de vender el problema que vamos a investigar, demostrar que se presenta como una necesidad. El problema se lo ve así desde la investigación, como la necesidad de poder resolver cuestiones que agobian a la sociedad y entonces desde nuestro proceso lo vamos a hacer así. El planteamiento del problema es como el título macro. Dentro de él nosotros encontramos en primer lugar lo que tiene que ver con la descripción del problema. ¿De qué se trata la descripción del problema? Conceptualmente podemos decir que la descripción se trata de predecir qué pasaría si el problema no es atendido a tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso que nosotros no le prestemos atención a lo que nos están entregando? Entonces, por ello, se lo trabaja desde la parte negativa. ¿Sí? Nosotros para poder resolver un problema, el ejemplo, queremos trabajar sobre las habilidades lectoras, por ejemplo. Pero nos damos cuenta que el problema está en que los niños no tienen buenas habilidades lectoras. Entonces desde allí nosotros empezamos a trabajar cuál es el problema, cuáles son los elementos negativos. Y principalmente lo que yo recomiendo hacer para la descripción del problema es que enumerar un listado con cosas negativas, o sea, qué problemas me puede causar a mí a futuro, como lo dijimos arriba, si yo no atiendo esos problemas. ¿Sí? En el caso de que no tenga habilidades lectoras, entonces tal vez voy a afectar las habilidades escritoras y así empiezo a enumerar como mínimo unos 5 problemitas, empiezo yo recomendándolo. Una vez yo haya enumerado esos 5 problemas, empiezo a cumplir el título. ¿Qué nos dice? Descripción del problema. Recuerden cómo nos enseñaron a nosotros lo que tenía que ver con la descripción. Nos hacían por lo general en el colegio describir a la persona que teníamos al lado y contábamos las características que tenía esa persona. Para este caso nosotros tenemos que contar las características de ese elemento negativo o esos elementos negativos que enumeramos abajo. ¿Qué hago yo? Entonces ya tengo, ¿no es cierto? Que en la primera situación o el primer elemento negativo, yo lo empiezo a describir. ¿Y cómo lo describo? Empiezo a hacer la construcción de un párrafo, de allí la segunda imagen. Entonces, así empiezo a hacer yo con cada uno de los elementos negativos que enumeré aquí. Si tengo 5, entonces lógicamente voy a tener que construir 5 descripciones de ese problema. Me refiero a descripción o mini descripción para no confundirlos, ¿vale? Describí este primer problema, describí este segundo problema, describí este tercer problema. Todos apuntando hacia cosas negativas. Eso es describir el problema. Después yo tengo que cumplir una segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Articular todos los problemas que yo conté dentro de este proceso. Entonces, así, cuando yo articulé ya todas las cosas que nombré como elementos negativos, puedo estar hablando que construí mi descripción del problema. Ahora bien, como recomendación, hay que tener cuidado de no empezar a hablar de cosas positivas o decir, para eso se propone X estrategia o para ello es esta investigación. No, hay que tener cuidado porque esos son elementos que le pertenecen a la justificación. Entonces puede llevarnos a que haya confusión entre descripción y justificación, que en una próxima entrega estaremos trabajando lo que tiene que ver con la justificación. En este caso, entonces les recuerdo, predecir a futuro qué pasaría si esas cosas negativas que hemos enumerado y descrito no se atienden a tiempo. ¿Qué sucedería? Entonces, eso es lo que hacemos dentro de la descripción del problema.
Una vez nosotros tenemos la descripción, necesitamos llevar esto a una especie de síntesis. ¿Hacia dónde va la síntesis? A que nosotros lo debemos formular en una pregunta. ¿Qué es lo que hace la formulación del problema? Es la pregunta a la cual nosotros queremos darle solución al finalizar el proceso. Entonces, al finalizar mi investigación, yo debo contestar esa etapa precisamente, ¿sí? Decir qué fue lo que sucedió con la investigación, saber a dónde llegué, qué fue lo que yo entregué. Entonces no se olviden, para eso nosotros formulamos una pregunta, que es la segunda etapa del planteamiento del problema. La formulación del problema debe contar con ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Primero, yo lo he nombrado aquí que deben iniciar con una pregunta. Desde el inglés son las preguntas que se conocen como las WH questions, las que empiezan por W o W y H, el what, where, who, todas esas entonces traducidas al español, que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, de qué. Esas son las preguntas que debemos utilizar para iniciar la formulación del problema en una estructura de preguntas. Seguido a ello, un verbo con el cual se deje en claro el procedimiento que se pretende hacer. Esto la mayoría de veces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fortalecer los procesos lectores? ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros ya vamos dándole como una forma a la pregunta. No es una estructura rígida, hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto es muy flexible, pero cuando yo estoy aprendiendo a, a investigar, es mejor apegarse a estas normas pequeñitas o recomendaciones. Después de ello, la tercera etapa, acá abajo, bueno, ya tenemos la estructura. La tercera etapa es tener clara la población con la cual yo pretendo trabajar. Ir de lo macro a lo micro. Entonces son niños, son adolescentes, son adultos, en fin. Entonces, si son niños, ya tengo en cuenta cuál es mi población, porque a esta se va a unir de una vez lo que tiene que ver con el contexto. El contexto a su vez lo entendemos bajo dos variables, el espacio y el tiempo, que ya vamos a entender cómo estas se apegan dentro de ese mecanismo. Entonces, el espacio se va a convertir en el lugar donde yo estoy investigando. A veces, dentro de la población se entrega directamente en los niños de grado quinto. Está bien si es la población así. Yo aquí en el ejemplo lo propongo como que el espacio haga parte, porque el grado quinto pues va a ser el espacio donde voy a estar trabajando. De cualquiera de las dos maneras está igual, está bien, perdón, no hay ningún problema. Entonces, todo lo anterior debe ir apoyado con conectores, con preposiciones, cosas que a mí me permitan darle coherencia a esa pregunta, ¿sí? Que sea entendible y sea legible. Entonces acá abajo yo les organicé de la siguiente manera. La WH questions que les decía está allí, el verbo, la población y el contexto con las variables espacio-tiempo. Entonces la WH que yo voy a utilizar es cómo. El verbo fue fortalecer, pero en este caso le voy a decir qué es lo que deseo yo fortalecer directamente. Los procesos lectores. Aquí no se ve mucho, pero es la letra P. La población, niños. Van a ser entonces cómo fortalecer los procesos lectores en los niños. ¿De dónde? El espacio, el contexto. De grado quinto de la institución educativa XX, todavía no le he dado un nombre, ustedes ya en su investigación le darán, ¿sí? Y el tiempo ya es algo opcional en las investigaciones, ¿no? Podemos hablar entonces cómo fortalecer los procesos lectores en los niños de grado quinto de la institución educativa XX año 2020, por ejemplo. ¿Sí? En algunas ocasiones hay lineamientos que lo piden así. Por eso yo aquí le escribí opcional. A mí me parece que ya sobra esta parte porque ha condicionado mucho a que las investigaciones tienen que apegarse a ese contexto. X o Y situaciones varían las investigaciones, las hacen un poco más extensas, entonces no se puede perder la población. Por eso a mí me parece que esta debe ser opcional. Así nosotros podemos construir las preguntas para iniciar, porque hay otras estructuras, otras personas van a construirlas diferente. Pero a mí me parece que cuando uno está aprendiendo, debe apegarse a este ejercicio. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la segunda entrega del video, lo que tiene que ver con la descripción del problema y la formulación del problema.
la pregunta en sí, que nosotros esto vamos a tener que al final responderlo con la investigación que estemos planteando, ¿sí? Un gusto haber hecho esta segunda entrega y nos vemos en una próxima ocasión. Éxitos.